China es el hogar de nada menos que 1.400 millones de personas. Eso significa que aproximadamente una de cada 5 personas en el mundo vive en China. Pero el país se enfrenta a una crisis demográfica. La población china se encoge por primera vez desde la Gran Hambruna de 1961. La población de China podría reducirse en un 48% de aquí a final del siglo. Este decrecimiento de la población ha llegado más rápido de lo esperado. Sus consecuencias podrían implicar un estancamiento económico y que China nunca supere a los Estados Unidos como la economía más grande del mundo. Para mantener su población actual, cada mujer en China debe dar a luz a 2 niños en su lapso de vida. Pero la tasa de fertilidad allí ha caído muy por debajo de ese umbral. Los hogares urbanos tienen tasas de fecundidad aún más bajas. La de Shanghái en 2022 fue de 0.7. Eso es por debajo de Corea del Sur, el país con la tasa de fertilidad más baja del mundo. En las últimas décadas, China realmente ha dependido de esta mano de obra masiva para sostener el auge económico. Si esta fuerza laboral se reduce, cabe preguntarse si China podrá seguir sosteniendo su crecimiento económico y también el crecimiento económico mundial. La población en edad laboral de China ya comenzó a contraerse alrededor de 2015 o 2016. En las próximas 3 décadas, hasta el año 2050, la población en edad de trabajar puede reducirse en unos 300 millones más. A largo plazo, habrá menos personas trabajando, pero más en edad jubilatoria. A menos demanda, hay menos producción, y estamos entrando en un círculo vicioso. El think tank del gobierno ha estimado que el principal fondo de pensiones para los trabajadores urbanos se acabará en 2035. Esto podría generar una enorme carga para muchos ancianos y sus hijos, que no recibirán el apoyo del sistema de seguridad social. Pekín necesita transformar su modelo de crecimiento y también aumentar rápidamente la inversión en jubilaciones y sistema de salud. De no ser así, podría significar un estancamiento económico y también que China nunca eclipse a los Estados Unidos como la economía más grande del mundo. El crecimiento del PIB de China puede disminuir del 5% actual a un 2% en 30 años. Con lo cual, aquellas personas que dependían de la demanda de China tendrán que prepararse para una economía ralentizada. Esto también presenta una oportunidad para algunas economías emergentes como la India, que también aspiran a crecer a gran velocidad y ganar más participación en el mercado mundial. Aún tienen un crecimiento demográfico importante, eso puede ser un factor importante para el crecimiento del PIB. Pero por mucho tiempo, China buscó mantener el crecimiento de su población bajo control. Cuando una escasez de recursos empezó a afectar al país en desarrollo, el gobierno introdujo en 1980 la política que limitaba a las familias a tener un solo hijo. El gobierno implementó la política a través de multas o la posibilidad de pérdida de trabajo para empleados estatales, pero en muchos casos, también mediante abortos forzados y esterilizaciones. Hay un dicho en la cultura tradicional china que explica la visión que la gente tiene sobre la fertilidad. Dice que lo más irrespetuoso que alguien le puede hacer a su familia es no tener hijos. Pero eso no incluye a las hijas, porque solo los hijos varones pueden heredar apellidos y patrimonio familiar. Esto llevó a la preferencia de los hijos varones en China. Ante este límite de hijos que se podía tener, algunas personas recurrieron a medios ilegales para determinar el sexo de un bebé. Esto condujo a que la tasa de abortos aumentara cuando los padres descubrían que esperaban una niña. La proporción normal de nacimientos es de entre 103 y 107 varones por cada 100 mujeres. Desde la década de 1980, la tasa de nacimientos de varones en China se ha mantenido muy por encima de eso. El censo más reciente sugiere que hay 32 millones más hombres que mujeres en China. Con la falta de población femenina y décadas de estricto control de la natalidad, el gobierno redujo el número de nacimientos en las últimas décadas en 400 millones. Así que ahora se enfrentan al difícil desafío de revertir eso. Estos desafíos demográficos han llamado la atención de las altas esferas del gobierno y la presidencia, que ahora dice que China se centrará en aumentar las tasas de natalidad y también dará una respuesta proactiva al envejecimiento de la población. El gobierno eliminó oficialmente la política de un solo hijo de forma abrupta en 2016. En su lugar, introdujo la de 2 hijos. Pero incluso hace 2 años, cuando ya estaba la política de los 3 hijos, lo cierto es que esta tuvo muy poco efecto a la hora de revertir el rápido decaimiento de la tasa de fertilidad.
Decidir tener bebés puede parecer una elección personal, pero lo cierto es que todos los padres deben tener en cuenta el sistema social y los beneficios que el país ofrece. Hace poco vi una publicación en el blog de una mujer china que contaba que su ingreso mensual es de 6.000 yuanes, pero al criar a un niño, significa que la mayor parte de su salario se va en cubrir las necesidades diarias de su hijo. Varios se quejan de que enviar a un hijo al jardín es tan caro como una matrícula universitaria. Incluso si ambas partes trabajan, un salario entero irá destinado a pagar el cuidado de los niños. Es una carga enorme para cualquier familia común. Y esos son solo los gastos diarios. Pero los hogares en China son notablemente caros. Es casi imposible que las parejas puedan costear algo así solo mediante sus salarios. Deben obtener ayuda de sus padres u otros lados para conseguir ese dinero. Algunos gobiernos locales ofrecen unos pocos miles de yuanes por tener un bebé, pero esto hace muy poca diferencia, porque tener un hijo es un compromiso de por vida. El gobierno de China, especialmente en los círculos más altos, está dominado en gran medida por hombres. Una crítica es que esas políticas se quedan muy pero muy cortas y son extremadamente androcéntricas. Dan respuestas superficiales a problemas sociales muy profundos, en los que las mujeres están exigiendo un cambio. Vemos que cada vez hay más mujeres que quieren involucrarse más en la elaboración y modificación de leyes y reglamentos. Pero desafortunadamente, los medios de comunicación chinos están fuertemente censurados. No hay suficiente cobertura y discusión sobre este tema. Para garantizar que el crecimiento económico no disminuya junto con la caída demográfica, Pekín tiene algunas herramientas. Podría aumentar la edad de jubilación o alentar a las personas a mudarse de las áreas rurales a las ciudades. También está invirtiendo fuertemente en educación vocacional, así como en automatización, ciencia y tecnología. La disminución de la población es un problema global. Todo el mundo se está preparando para un mundo con menos personas y menos trabajadores. China probablemente haya ralentizado ese proceso mucho más rápido que otros países en una etapa similar. Pero creo que otros también están viendo una desaceleración en el crecimiento. Con lo cual, puede que, a largo plazo, otras economías puedan beneficiarse del declive de China. Aquí está su café. Muchas gracias. Se suponía que este sería el año en que la economía de China recuperaría su fuerza. Sin embargo, hasta ahora solo hemos visto que sigue pasando por un mal momento. Este año estoy gastando menos dinero. La gente común tiene problemas de dinero y se siente pobre. El crecimiento inestable y las tasas de desempleo juvenil altísimas tienen a la economía al borde de la deflación. Después de vivir un largo auge económico, China ahora se enfrenta a grandes desafíos. ¿Pero qué está pasando con la economía de 18 billones de dólares y por qué es importante para el resto del mundo? Hubo restricciones de COVID en todo el país. Sin embargo, todos esperábamos que cuando estas se eliminaran, los consumidores regresaran a gastar, las fábricas comenzaran a elaborar productos y China volviera a ser el motor mundial del crecimiento. La economía china continúa perdiendo su impulso. Según las estimaciones, los números de la economía china seguirán disminuyendo. Definitivamente la desaceleración de China afecta a Asia y al resto del mundo por igual. En lo que respecta al porqué de la desaceleración actual de la economía, hay tres cosas que quiero mencionar. Número 1, hay un problema con el mercado inmobiliario. Hace unos 2 o 3 años, el gobierno identificó que había una burbuja en el sector inmobiliario, por lo que comenzó a tomar medidas para tratar de desinflarla. Durante muchos años, en el próspero mercado inmobiliario de China, tener una propiedad era una forma segura de aumentar la riqueza personal. El problema se originó debido a la represión del sector inmobiliario, ya que había una deuda que se había producido de una forma más intensa y más rápida de lo que la economía podía soportar y había que reducirla. Sin embargo, esto provocó que este año 2023 hubiera una caída muy drástica en los precios de las viviendas en algunos lugares del país. Estamos perdiendo dinero y no parece que los precios volverán a subir. Quiero vender todas mis propiedades y preferiría hacerlo antes de que bajen más los precios. Lo segundo que quiero mencionar es la confianza. A pesar de que la disminución no sea en términos de salario, cuando los precios de las casas caen, las personas se sienten pobres. A principios de año, cuando China reabrió sus fronteras,
Esperábamos ver una gran cantidad de gastos por parte de los consumidores, o lo que se conoce como gastos de revancha. Y sí sucedió, al menos durante los primeros meses del año. Pero ahora el gasto de los consumidores está comenzando a disminuir. Y esto se debe a que las personas están ahorrando su dinero en lugar de gastarlo. Por último, lo tercero es la deuda. Hace 10 o 15 años, cuando la economía se desaceleró, el gobierno tenía una muy buena estrategia que consistía en endeudarse a nivel local y construir más carreteras, puertos, aeropuertos y infraestructura, para generar una mayor demanda de cemento y acero. Pero ahora ya hay demasiada deuda a nivel local, por lo que el gobierno está buscando nuevas formas de reactivar y poner en marcha la economía. Pero ¿cómo se convirtió China en la segunda economía más grande del mundo? Todo se remonta a 1978, cuando Deng Xiaoping estaba al mando. Hoy es conocido como el arquitecto de la China moderna gracias a las importantes reformas que impulsó, pero incluso él se sorprendería por el gran cambio que se desencadenó. Al abrirse al comercio y las inversiones, China inició una transformación que le tomó 45 años y que la llevó de una sociedad mayoritariamente agrícola a la potencia económica que conocemos hoy. Aunque hay mucha preocupación sobre el crecimiento en China, creo que es importante recordar que la economía sigue creciendo. En el primer semestre de 2023, la economía creció un 5,5% y la mayoría de los economistas todavía esperan que el PIB de China aumente alrededor de un 5%. Cualquier otro país se sentiría abrumado con un ritmo de crecimiento como ese. Pero China se ha ido acostumbrando a lo largo de los años y ahora ya está familiarizada con él. He trabajado como periodista en China desde 2003 y en ese entonces la economía crecía regularmente en un 10, 11 o 12%. En el segundo trimestre de 2007 la economía creció un 15%. Y en relación con eso, ahora se siente mucho más lenta. El impulso del crecimiento económico de China se ha mantenido igual. Confiemos en el desarrollo de alta calidad. El principal problema es que China se está alejando de su antiguo modelo de crecimiento económico, pero no se ha movido cómodamente hacia el siguiente. El modelo económico de China ha tenido un éxito increíble en el suministro de bienes de bajo costo a Occidente, lo cual ha sacado de la pobreza a cientos de millones de chinos. Y el modelo continúa teniendo éxito, pero ahora parece que está luchando para superar la trampa de los ingresos medios. Gran parte de esta inversión en infraestructura ha llevado a un gran exceso de capacidad y ha llevado a muchos de estos gobiernos locales a asumir una deuda que hasta ahora no han podido liquidar. Es necesario recuperar la confianza, debido a que las empresas fueron reprimidas por los controles durante la pandemia y las medidas enérgicas. Pekín ahora está luchando por soltarse para impulsar el crecimiento. Los primeros problemas surgieron en el sector tecnológico en noviembre de 2020. Lo que sabemos hasta ahora es que China ha suspendido las IPO de Shanghai y Hong Kong. El gigante de fintech Ant Group, que es parte del imperio del multimillonario Jack Ma, se estaba preparando para lo que iba a ser la oferta pública inicial más grande del mundo. Pero unos días antes, las autoridades suspendieron todo, y esto desencadenó una serie de eventos que sacudió al mercado. En el sector privado se tomaron medidas drásticas que nunca antes se habían visto, desde la propiedad y la educación hasta la tecnología. Como resultado, muchas empresas perdieron miles de millones de dólares en valor de mercado y algunos multimillonarios perdieron sus riquezas. Para tranquilizar a los inversionistas, Pekín ha declarado que nuevamente está listo para hacer negocios con el mundo y recibe con los brazos abiertos a Jamie Dimon de JP Morgan e Elon Musk, después de años de un entorno operativo difícil bajo el mando de Xi Jinping. Pero el gobierno chino sabe que es fundamental que el sector privado vuelva a funcionar si quiere restaurar el crecimiento de la economía. Estamos en proceso de alcanzar nuestro objetivo de crecimiento de alrededor del 5% para todo el año 2023. China continuará expandiendo su mercado, creando oportunidades de cooperación y brindando una fuerza impulsora constante para la recuperación y el crecimiento de la economía global. Los desafíos en el frente diplomático entre China y Estados Unidos también han hecho que los inversionistas se vuelvan cautelosos y nublen las perspectivas económicas. A pesar de que los funcionarios estadounidenses volaron a Pekín en los últimos meses para restablecer la confianza, las dos superpotencias siguen en desacuerdo sobre temas que van desde Taiwán hasta el acceso a la tecnología de punta. Actualmente ya estamos viendo un movimiento para eliminar el riesgo de la cadena de suministro china, o así lo llaman en Estados Unidos. Hay un movimiento cada vez mayor entre las empresas multinacionales occidentales para tratar de abordar esto, y ahora compran más de sus productos en lugares como la India o países del sudeste asiático. Pero si la relación con Occidente va a aislar a China de algunas de estas nuevas tecnologías clave,
seguramente será un problema a largo plazo. Estados Unidos y China son las dos economías más grandes del mundo, y el valor del comercio de bienes entre ellos superó los 690.000 millones de dólares en 2022. Creo que los chinos están preocupados por el lento crecimiento actual de su economía. La relación entre Estados Unidos y China, ya sea en el comercio o la manufactura, ha sido muy beneficiosa para ambas economías y tiene grandes efectos para el resto de la economía global. China es muy importante para el mundo porque es un gran consumidor final de productos, especialmente en el sector de las materias primas y la energía. Por lo tanto, si la economía de China no se va a recuperar de la manera que el mundo esperaba, el resultado será que otros países tendrán dificultades para encontrar mercados en los que puedan vender sus bienes y servicios. Y en un mundo tan conectado como en el que vivimos, esto tendrá un efecto dominó a nivel global. Centros comerciales abandonados, edificios de departamentos medio vacíos y obras de construcción sin terminar. Todos estos son signos de la crisis que se ha apoderado del mercado inmobiliario de China y también un ejemplo de cuánto ha cambiado la suerte de este sector en los últimos años. A los compradores les preocupa no obtener la casa que pagaron. Los problemas a los que China se enfrenta no son nada nuevo. Creo que todos sabemos que las ventas inmobiliarias en China no volverán a ser lo mismo de antes. El mercado inmobiliario de China está teniendo muchos problemas. Y debido a que es el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto de China, cuando el sector inmobiliario tiene problemas, desafortunadamente el resto de la economía también los tiene. Para entender por qué ahora existe esta crisis inmobiliaria, hay que retroceder unos cuantos años en la historia. A principios de los años 2000 hubo un gran auge de la construcción. Por todos lados se construían rascacielos y edificios de departamentos, y la gente estaba muy convencida de que el precio de la vivienda jamás bajaría. Pero las cosas cambiaron, y ahora la gente está muy preocupada de que después de este gran auge, lo siguiente sea una época de quiebra masiva. No puedo comprar una casa porque son muy caras. Es aterrador ver los precios tan altos en Pekín. Si la burbuja inmobiliaria estalla, será un golpe muy duro para todos los que compraron a precios muy altos y habrá inestabilidad social. La privatización de la propiedad que comenzó en la década de los 90 creó una de las mayores explosiones de riqueza en la historia del país. El parque inmobiliario de China estaba muy deteriorado y era de mala calidad. Muchas personas vivían en dormitorios que estaban muy deteriorados o en viviendas proporcionadas por empresas estatales o ministerios gubernamentales. China se estaba urbanizando y había millones de personas migrando del campo a la ciudad, lo cual estaba enriqueciendo al país. Estas eran las condiciones perfectas para que se generara un gran auge en el sector inmobiliario de China. Sin embargo, para su mala suerte hubo algunos factores que jugaron en contra. A nivel local, el mercado de valores había estado agitado. Hubo muchos que ganaron mucho dinero en la bolsa y también otros que perdieron grandes cantidades. Pero el sector inmobiliario se mantuvo estable y fue creciendo cada vez más, por lo que la gente empezó a invertir su dinero comprando casas, aunque no planearan vivir en ellas. Durante años ha habido advertencias sobre el exceso de endeudamiento y de construcción en el sector inmobiliario de China. En el pasado, los desarrolladores chinos lanzaban un proyecto de preventa. Conseguían el dinero de los compradores y lo invertían inmediatamente para comprar más terrenos y seguir expandiéndose. Y todo iba muy bien hasta que las ventas cayeron de la nada. El dinero comenzó a escasear y los desarrolladores se dieron cuenta de que no tenían suficiente para terminar la construcción de viviendas que ya se habían vendido. Los inversores y los desarrolladores no se dieron cuenta de que la burbuja inmobiliaria comenzó a crecer descontroladamente, ya que la gente seguía comprando y había una gran demanda de inversión que absorbía el exceso de oferta de viviendas. Y entonces la burbuja estalló. Al comienzo de su segundo mandato como líder de China en 2017, Xi Jinping hizo énfasis en que las casas son para vivir en ellas y no para invertir basándose en las especulaciones. Los esfuerzos de China para endurecer la regulación sobre sus desarrolladores culminaron con la presentación de la política de las 3 líneas rojas en 2020. Esta política limitó en gran medida la capacidad de las empresas para obtener financiación, y muchas empresas pequeñas tuvieron problemas casi de inmediato. Evergrande, uno de los principales desarrolladores del país, dijo que sufriría una crisis de liquidez, y al no poder pagar sus deudas un año después, perjudicó al mercado global. Después de tanto hablar sobre ello,
Por desgracia llegó el día y sucedió lo inevitable. Evergrande ha declarado oficialmente que está en default. Todo el mundo sabía sobre la situación económica de Evergrande. Durante años los fondos de cobertura vendieron acciones en corto. Sin embargo, nadie esperaba el cambio en la política gubernamental, la cual antes respaldaba las deudas de los grandes desarrolladores inmobiliarios, y ahora los llevará a la ruina. Desde entonces, muchos desarrolladores privados han colapsado, lo cual ha generado dudas sobre el futuro del mercado inmobiliario en China y sobre la salud de toda la economía. En su momento, Country Garden fue el desarrollador más grande del país en cuanto a ventas, y muchos creían que era imposible que quebrara. Country Garden es el ejemplo más reciente de los problemas en el sector inmobiliario. La caída de Country Garden sucedió en un lapso de 10 años. Las dos crisis de deuda son muy diferentes. Country Garden tiene más de 3.000 proyectos en toda China, que es 4 veces más que Evergrande. Cuando Evergrande quebró en 2021, el gobierno lo consideró como un hecho aislado y dijo que fue a causa de la gestión de la empresa y de su imprudente expansión. Pero que un desarrollador que está al mismo nivel que Country Garden tropiece es más perjudicial, porque quiere decir que algo está mal en el mercado inmobiliario de China. Y esto está empujando incluso a los desarrolladores que antes eran saludables al borde del colapso. Como los desarrolladores estaban en problemas, la construcción se detuvo. Los compradores se dieron cuenta de que las propiedades que ya habían pagado no se estaban construyendo. La gente salió a protestar molesta. Si no me devuelven mi dinero, no me quedará más remedio que tirarme al río. Lo que realmente nos preocupa en estos momentos es si veremos o no tensión social e inestabilidad financiera durante toda esta represión. El gobierno ha intervenido para presionar a los bancos para que sigan prestando dinero a los desarrolladores para que puedan terminar las casas que ya han vendido y asegurarse de que esas casas se entreguen a los compradores. El gobierno también ha intervenido para pedir a los bancos que reduzcan las tasas de interés que cobran por las hipotecas. China tiene muy buenas ventajas por su gran potencial de mercado interno, su base industrial sólida y su crecimiento, y la perspectiva a largo plazo sigue siendo positiva. El 80% de la riqueza de la familia china promedio viene de la vivienda. Cuando el precio de la vivienda baja, los chinos gastan menos, y eso ha sido un verdadero lastre para la economía este año. Poco a poco hemos comenzado a ver los riesgos para el sistema financiero. Songrong, que es una gran empresa fiduciaria aquí en China con $1 billón de yuanes bajo gestión, no ha podido pagar algunos de sus productos a tiempo porque prestó mucho dinero a los desarrolladores y estos no le han pagado. Si nos basamos en este ejemplo, podemos decir que si los bancos de China comienzan a tener problemas y la gente se preocupa porque China pueda tener un momento Lehman, entonces esto podría perjudicar al mercado financiero a nivel mundial. Y como resultado, los productores de materias primas como Australia y Chile se verían afectados, además de los grandes centros financieros aquí en Estados Unidos, en Londres y en otros lugares. Cuando Lehman Brothers colapsó en 2008, marcó el comienzo de una crisis financiera mundial. Hoy fue un día histórico en Wall Street. Lehman Brothers, con 158 años en el mercado, invocó el capítulo 11 protegido ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos. Pero hay algunas diferencias clave entre lo que ocurrió entonces y lo que está sucediendo hoy en China. Las operaciones de los bancos en China son mucho más sencillas que aquellas de los grandes bancos de Wall Street que contribuyeron a la crisis financiera mundial. El sistema bancario de China tiene fuentes muy amplias de financiación, las cuales están respaldadas completamente por el gobierno. Sin embargo, esto no garantiza que China escapará de una crisis financiera a medida que el sector inmobiliario colapsa, pero sin duda tendrá la oportunidad de luchar. Si la economía de China tropieza, las implicaciones globales serán de gran alcance y afectarán a cualquiera que se haya beneficiado de tener al país como proveedor o como consumidor final. Geopolíticamente, si la economía china se debilita, esto podría obligar a Pekín a reconsiderar su rivalidad con Washington. Y si otros países comienzan a cuestionar la cúspide de China como superpotencia, entonces puede que sea necesario que el mundo reconsidere la forma en que trata a Pekín. El crecimiento económico de China no tiene precedentes en ninguna parte del mundo, pero ahora está experimentando una gran desaceleración. China está sufriendo una crisis inmobiliaria y sus repercusiones.
No se espera una recuperación significativa en el mercado inmobiliario chino en 2024. En este momento, China está atravesando un periodo de presiones deflacionarias. Esta es la deflación más grave que ha experimentado China desde la crisis de 1998. Solo en el último año y medio, la bolsa de valores ha perdido unos 6 billones de dólares en valor. Además, se está viendo un aumento en el desempleo, particularmente entre los jóvenes. China está reduciendo gastos debido a esta desaceleración, lo que significa un desafío para el resto del mundo. Esta realidad hace que Louis Vuitton venda menos bolsos, Apple venda menos iPhones, y que la financiación china para los ferrocarriles en África y los puertos de Europa se esté agotando. La histórica prosperidad de China siempre ha favorecido desde empresas multinacionales hasta ciudadanos comunes, pero eso está terminando. En síntesis, esta realidad afecta a la economía global. Pero ¿cuál es la magnitud de este problema? Antes de poder medir el impacto de esta crisis, primero hay que entender qué tan mal están las cosas en China. Porque durante las últimas 2 décadas, el crecimiento del país ha sido realmente imparable. Estamos hablando de un país que se ha vuelto la fábrica del mundo, principalmente porque impulsó la expansión desmedida, y de esa manera se transformó en una potencia de la industria manufacturera. El PIB del país generalmente crecía de a 2 dígitos, y en 2010 superó a Japón para convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Muchos agricultores chinos se mudaron a las ciudades para trabajar en fábricas. Ese cambio mejoró significativamente el poder adquisitivo de esas personas, las sacó de la situación de pobreza y las insertó en la floreciente y masiva clase media. La expansión de la clase media china benefició a muchas marcas multinacionales. En el año 2005, Volkswagen vendió más de 500,000 autos en China, y en 2019 vendió 4 millones. Las ventas de Apple en China subieron de casi 13,000 millones a unos 70,000 millones en una década. Para 2018, el crecimiento de las ventas de Estée Lauder dependía en gran parte de China. Stephanie, de 36 años, solo ha conocido una China en auge. Hace 10 años empezó a trabajar ayudando a empresas a entrar al mercado chino. Ella dio por sentado que la calidad de vida seguiría mejorando. Hace unos años, todo el mundo pensaba que China era un país en el que abundaban las oportunidades. Mi sueldo era de 30,000 yuanes o $4,200. Al final de cada año me daba el gusto de comprarme una cartera. Antes me gustaba mucho Saint Laurent. Pero esa racha de prosperidad llegó a su fin. Durante la pandemia, China se apegó a una estricta política de COVID-0 que llevó a los gobiernos locales a gastar enormes cantidades de dinero en cuarentenas y pruebas, y muchos negocios, fábricas y ciudades enteras se cerraron por unos pocos casos. La geopolítica, y en especial las tensiones con Estados Unidos, ha agravado los problemas económicos de China. El expresidente Donald Trump impuso una serie de aranceles a los productos chinos. Por otro lado, las restricciones impuestas por Biden al acceso de China a la tecnología de chips, junto con las preocupaciones sobre un posible conflicto sobre Taiwán, han hecho que las empresas extranjeras reduzcan sus inversiones en China. A todo eso se le suma la crisis inmobiliaria. La economía de China fue construida a partir de una rápida expansión de proyectos de infraestructura, lo que enseguida le significó una deuda a los desarrolladores y a los gobiernos locales chinos. En respuesta a eso, el gobierno tomó medidas enérgicas en contra de las malas gestiones, en un intento de controlar los gastos innecesarios o la deuda oculta, pero esa decisión ha creado una crisis de confianza masiva dentro de China. Otra de las consecuencias de eso fue la debilitación del mercado de valores, porque la gente se alejó del mercado de acciones por temor a que la ralentización económica siguiera agravándose. En 2023, Stephanie fue despedida cuando su empleador decidió reducir sus operaciones en China. Para ser sincera, jamás me imaginé que me despedirían de mi trabajo. Yo antes solía pensar que las empresas solo despedían a aquellos empleados que cometían errores realmente graves. Así que cuando me despidieron no entendía por qué motivo lo estaban haciendo. Pero este no es un caso aislado. Me despidieron. Me despidieron porque le costaba mucho dinero a la empresa. Perdí mi trabajo. 1 de cada 3 trabajadores de oficina chinos informó una caída de su salario en 2023, el porcentaje más alto en 6 años.
Stephanie consiguió trabajo como agente de seguros, pero sus ingresos se redujeron significativamente. Mis ingresos suben y bajan como una montaña rusa. Nunca había tenido que pasar por esto. No puedo confiar en mis finanzas, así que tuve que eliminar todos mis gastos innecesarios. Creo que lo que me ha permitido ahorrar bastante dinero fue mudarme a los suburbios, porque gastaba mucho más cuando vivía en el centro de la ciudad. Mi alquiler pasó de valer 6.000 yuanes al mes a alrededor de 2.000 yuanes. Para aquellos que están ingresando al mercado laboral, la situación es aún peor. De hecho, el desempleo juvenil se agravó tanto que China dejó de publicar datos por unos meses. Muchos jóvenes recién graduados como Yang Shifang y su novia ahora tienen que monitorear sus finanzas. Mira, están vendiendo verduras con descuento. Algunos supermercados, como por ejemplo Freshipo, ofrecen grandes descuentos después de las 8 de la noche. Esta col solo cuesta 0,9 yuanes o 0,13 dólares. Este palito de cangrejo tiene un 40% de descuento. Casi todo aquí tiene un 40% de descuento. Los productos en oferta no son tan frescos, pero eso no es un problema, porque los cocino ni bien llego a casa. Me gusta caminar y visitar diferentes tiendas, pero para ser sincera, no me muero de ganas de comprar ninguno de esos artículos. Esta me gusta mucho. Es bonita. Tal vez cuando llegue a la mediana edad tenga suficiente dinero para poder comprar estas cosas. Creo que debo vivir de acuerdo a mis posibilidades. No tiene sentido forzarme hasta el agotamiento para tener más dinero. La generación de nuestros padres es así. Trabajan duro para llevar una buena vida. Pero mi generación piensa distinto. Cuando oí la palabra descuento me di vuelta enseguida para ver. No puedo con mi genio. Es este cambio de actitud el que tendrá grandes repercusiones en el resto del mundo. Las empresas cuyo crecimiento dependía de China enfrentarán tiempos considerablemente más difíciles en el futuro. Y eso también tiene efectos en el gasto que se produce fuera de China. Por otro lado, también hemos observado una reducción en el gasto en otros países del mundo por parte de los chinos, ya que los viajes internacionales de los turistas chinos ya no son tan frecuentes. Y por último, hay que mencionar las graves consecuencias para la política. La nueva realidad económica de China muy probablemente también creará una nueva dinámica en el ámbito de la política. La desaceleración complica las cosas para el presidente Xi Jinping, quien busca solidificar su posición como el líder más poderoso de China desde Mao Zedong. Debemos seguir consolidando y fortaleciendo nuestra recuperación económica para poder conseguir estabilidad económica a largo plazo. Cuando la economía está en auge, las personas son más propensas a aceptar los controles del Partido Comunista sobre cuestiones como la libertad de expresión a cambio de la prosperidad, mientras que una economía decreciente genera la reacción contraria. Devuélvanle la libertad a la gente. La influencia de China fuera del país también podría verse reducida, ya que se hace cada vez más difícil justificar un gasto extranjero a gran escala, como el de los últimos años. Y también hay consecuencias para los contribuyentes estadounidenses. Durante las últimas 3 décadas, China ha sido uno de los mayores inversores en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son vendidos por el gobierno estadounidense para financiar servicios públicos. China ya ha reducido sus tenencias de deuda de Estados Unidos. Y si eso continúa, podría volverse más costoso para Estados Unidos pedir dinero prestado. Por ahora, quienes más sufren la desaceleración son los ciudadanos chinos comunes. No tengo expectativas altas de la vida, porque cuantas más expectativas tienes, más grande es la decepción. Cuando la situación económica del país era buena, la mayoría de las personas creían que sus sueldos aumentarían año tras año. O pensaban que podrían ganar más al cambiar de trabajo. Antes todos estábamos convencidos de eso. Pero ahora, mi experiencia personal y la de mis amigos nos ha demostrado que la realidad es muy diferente. China está construyendo un nuevo motor económico, mucho más brillante que el anterior. Estamos haciendo avances en la modernización de China mediante un desarrollo de alta calidad. La caída del mercado inmobiliario en China no solo está disminuyendo la confianza del consumidor, sino también afectando una economía que ya está perjudicada por la baja productividad en la industria pesada y la manufactura barata. Pekín necesita encontrar un reemplazo.
y se está concentrando en desarrollar uno de alta tecnología, lucrativo y sostenible. Estamos ante la creación de nuevas formas de energía como paneles solares o baterías o semiconductores, biofarmacéuticas e inteligencia artificial. Todas las industrias de las principales economías del mundo quieren participar y competirán por su control. Es de vital importancia que la capacidad china supere de forma potencial a Estados Unidos. No solo como la economía más grande del mundo, sino también como la fuerza geopolítica más fuerte. Y el plan de Pekín está empezando a dar frutos. En las últimas 4 décadas China se transformó y pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a ser la segunda mayor economía. Muchas propiedades e infraestructura impulsaron esta transformación. La urbanización fomentó la expansión en la construcción de propiedades e infraestructuras, y esto contribuyó en gran medida a aumentar no solo la demanda sino también el crecimiento de China durante todos esos años. También contribuyó el rol del país como fabricante mundial de bienes y materiales producidos en masa y con precios bajos. Todos conocemos esta etiqueta, y se convirtió en una especie de chiste, y una burla a las exportaciones chinas por ser imitaciones de baja calidad de productos occidentales. El presidente Xi Jinping quiere cambiar esto, para que la etiqueta de hecho en China tenga prestigio, pero esto dependerá de ciudades como esta. Nos encontramos en la sede de GCAO Technologies en Suzhou, China, aproximadamente a mitad de camino entre Pekín y Shanghái. GCAO es el segundo productor mundial de polisilicio, el material esencial de los paneles solares. Y dio con un avance en la fabricación que le ayudó a convertirse en el único fabricante comercial del mundo de este material, el silicio granulado, que usa una cantidad de electricidad mucho más reducida en comparación con los métodos existentes. Es más barato y ecológico hacer paneles solares avanzados con esto. Es la innovación tecnológica que quiere el presidente Xi Jinping. En la última década, China ha prestado un apoyo normativo constante a empresas y las ha respaldado brindando terrenos y créditos baratos y permisos medioambientales de fácil obtención. Ha visto crecer a su industria a tal punto que ahora domina completamente el ámbito de la fabricación mundial de los paneles solares. Los paneles solares son solo uno de los 3 aspectos que conforman las áreas de crecimiento prioritarias del gobierno de Xi Jinping. Los autos eléctricos son otros, y la creciente industria de autos eléctricos está haciendo del país un gigante automotriz mundial. BYD tiene su sede en el sector tecnológico al sur de China en Shanshan y es la marca de autos más vendida de China, y está por volver a convertirse en el mayor vendedor de autos eléctricos mundialmente. China está fabricando estos productos a precios mucho más bajos que los de sus competidores. Pero también importa la calidad. Si analizamos a los consumidores chinos cuando tienen que elegir entre Tesla y marcas locales y cuál eligen, las marcas locales no son inferiores. Y dentro de estos autos está el último aspecto prioritario de la nueva tríada de Xi, las baterías de ion de litio, usadas en autos eléctricos, y también pueden acoplarse a drones o perros. Estas, sumadas al respaldo político que recibieron, han impulsado el rápido crecimiento del valor de las exportaciones chinas. Cuando Xi Jinping y su equipo identifican una nueva prioridad, son capaces de dirigir no solo a los bancos para que proporcionen financiamiento, sino también a las empresas para que adquieran esa tecnología. Y las motivaciones del gobierno son llevarlos hacia donde lo desee. Y esto no ha pasado desapercibido. Obviamente estamos enfrentando un entorno geopolítico muy diferente con todos los aumentos de las conversaciones sobre aranceles. Estamos viendo las cifras reales que Europa está planeando implementar en los aranceles a los autos eléctricos chinos. Arancel del 25% en aceros y aluminios chinos, y contrarrestaremos su sobreoferta. Las sanciones de Estados Unidos y Europa pueden frenar el ascenso tecnológico de China, pero también alimentan la autosuficiencia de Xi. Y eso no se trata solo de economía. Las tecnologías clave no solo impulsan el crecimiento, sino que también tienen repercusión directa en la seguridad nacional. Cuanto más grande y poderosa sea la economía china, más podrá pagar para tener fuerzas armadas competentes. Quizás hayan oído sobre al menos una empresa que sepa muy bien sobre ello. Huawei tuvo que retirarse del mercado de smartphones porque no tenía acceso a los chips más avanzados. Así que desarrolló los suyos propios. Y la tensión aumentó. Obviamente la administración de Biden impuso controles de exportación estrictos sobre tipos de chips y equipos de fabricación que pueden enviarse a China. Y etcétera. Si bien Huawei ha logrado avances en chips, la industria de semiconductores china sigue detrás de los líderes mundiales. El gran impulso de Xi también enfrenta desafíos locales.
Aquel mercado inmobiliario en declive que vimos antes genera un efecto dominó, afectando a empresas de acero y cemento y a las personas promedio. Los inversores de China no cuentan con muchas alternativas para invertir su dinero a futuro. Una de las alternativas de inversión más exitosa en las últimas décadas ha sido comprar una casa y ver aumentar su valor. El desplome inmobiliario redujo la confianza del consumidor. Y lo vemos reflejado en este gráfico. Mientras fábricas chinas aumentaban su producción en estos 5 años, los consumidores se resguardaban. China no puede seguir manteniendo su dinámica de producción, la cual consta de producir en exceso, consumir muy poco y esperar que el consumidor estadounidense absorba el excedente. Eso podría ser un gran problema para el gobierno de Xi Jinping, ya que aspira a impulsar las nuevas fuerzas productivas de China. Volvamos a GCL, la empresa de tecnología solar en Suzhou, donde la innovación está ayudando a que su ciudad matriz transite hacia sectores de alta tecnología, alejándose de una larga dependencia en la minería e industria pesada. Pero veamos este análisis de Bloomberg Economics sobre las contribuciones industriales al Producto Interno Bruto chino. Los datos muestran que se espera que la misma transición ocurra en todo el país, con la contribución de las propiedades al PIB todavía en declive, pero los sectores tecnológicos en aumento para llenar ese vacío. Este impulso por esta transformación económica en China tiene cierto significado, y es que el futuro de China ya no dependerá de tomar algún producto fabricado en alguna parte del mundo y fabricarlo de forma más barata y rápida para revenderlo. Gracias a paneles solares, el trabajo de empresas como GCL, autos eléctricos y baterías actuales, notamos que las empresas chinas están a la vanguardia. Es un modelo que Corea del Sur conoce muy bien. Pasó de depender de la industria pesada a la tecnología y se convirtió en uno de los mayores exportadores del mundo, fomentando marcas populares en el proceso. Mientras que Japón y Corea pudieron exportar su camino hacia ingresos altos, es mucho más difícil que China haga lo mismo, debido a que no existe suficiente demanda global que sea capaz de absorber todas las exportaciones provenientes de China. Pekín tampoco es aliado de Washington, a diferencia de Seúl. Aún así, los líderes chinos han establecido la ambiciosa meta de aumentar el PIB per cápita desde el nivel actual y mantener una tasa de crecimiento económico de cerca del 5% anual. Creo que si China no se equivoca desde el punto de vista del crecimiento, podrá mantener un ritmo de crecimiento sólido durante muchos años. Y debido al enorme tamaño del país, su aporte al crecimiento global será muy importante en el escenario mundial. Él es Humphrey, tiene 24 años y es profesor de tango. Y él es Gao Pengcheng, un creador de contenido para redes sociales de 22 años. Es posible que no lo sepan, pero ambos están en el centro de la próxima crisis que se avecina en China. Si las personas ni siquiera pueden encontrar trabajo, entonces resulta prácticamente imposible que destinen dinero todos los meses a un fondo de pensiones. Se estima que decenas de millones de jóvenes trabajadores han dejado de aportar al sistema de pensiones de China, y Gao y Humphrey forman parte de ese grupo. Dentro de unos 10 años, el dinero del fondo de pensiones chino no será suficiente como para cubrir las necesidades de los jubilados. En respuesta a este problema, a partir del 1 de enero, China aumentó oficialmente la edad de jubilación por primera vez en más de 40 años. Entonces, ¿por qué tantos jóvenes chinos se niegan a contribuir al sistema de pensiones? ¿Y qué implicancias tiene para el futuro de la segunda economía más grande del mundo? La inminente crisis jubilatoria no es un problema exclusivo de China. Ayer hubo protestas violentas en París por los cambios en el plan de pensiones. Debemos 38.000 millones sin contar Medicare, Medicaid y el Seguro Social, que están al borde de la quiebra. Pero en China, la magnitud de la crisis es distinta. China cuenta con un total de 1.400 millones de habitantes y se espera que más de 400 millones tengan 60 años o más para 2035. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra supera a la población de Estados Unidos y Canadá juntas. La mayoría de estas personas podrá recibir algún tipo de beneficio de jubilación. Al igual que todo en China, el tamaño y el alcance del sistema de pensiones es asombroso. De hecho, su red de seguridad social es la más grande del mundo, y la pensión estatal básica cubre a 1.100 millones de personas. Es el 80% de la población. Y ese sistema incluye cobertura ante accidentes laborales, jubilación, pensiones, licencias por maternidad y otros servicios similares.
La forma más fácil de entender el sistema de pensiones de China es como un modelo de 3 pilares. El primero y más grande es el sistema de pensiones básico, que lo administra el Estado y cubre a más de 1.000 millones de personas. Por ley, la contribución a este fondo es obligatoria para quienes tienen un empleo formal, pero los pagos son voluntarios para quienes no lo tienen. Dentro de este pilar, el segmento clave abarca a los empleados de empresas en áreas urbanas. El segundo pilar es el Fondo Corporativo de Pensiones Voluntario, en el que las empresas tienen la opción de ofrecer planes de jubilación para los empleados. Es como si fuera el 401k en Estados Unidos. Cubre a 31 millones de personas y tiene activos por 3.200 billones de yuanes. El tercer pilar es el Fondo de Pensiones Individuales Voluntario, que se introdujo en 2022. Es equivalente a la cuenta individual de retiro o IRA en Estados Unidos. Este sistema permite que las personas depositen dinero en una cuenta con beneficios fiscales y que elijan cómo invertirlo. Si bien este plan tiene 60 millones de inscritos, menos de un tercio ha realizado depósitos y los fondos solo acumularon 28.000 millones de yuanes. Cada uno de estos 3 pilares enfrenta algún problema de financiamiento. Según un informe publicado en 2019, se espera que el segmento del primer pilar que cubre a los trabajadores urbanos agote sus fondos para 2035. El informe incluyó un gráfico fundamental. La línea muestra el saldo del Fondo de Pensiones para Trabajadores Urbanos de Empresas, que llegará a su pico en 2027, y luego comenzará a disminuir. ¿Cuál es la razón principal? Estos problemas se deben a las dinámicas demográficas. ¿Recuerdas esto? Durante al menos los próximos 30 años, las parejas solo podrán tener un único hijo. En 1979, China introdujo la política de hijo único para reducir el aumento poblacional, y según los estándares del gobierno, tuvo un gran éxito. En este gráfico, se ve cómo la tasa de natalidad disminuyó a menos de la mitad desde su implementación. Esto dio lugar a una estructura familiar característica, que hoy es casi universal en China. Este modelo se conoce como 4-2-1, ya que había 4 abuelos y 2 padres que atendían a un solo hijo. Esa dinámica fue la que predominó en el país durante muchos años, hasta que el gobierno decidió ponerle fin a esa política. En la actualidad el panorama ha cambiado, y ahora es el único hijo quien tiene que asumir la responsabilidad de cuidar a 6 personas mayores. Si bien el gobierno ha buscado revertir los efectos de esa política, las medidas implementadas no han funcionado. Y las tasas de natalidad siguen disminuyendo, aunque haya incentivos para que las familias tengan más hijos. Recientemente y por segundo año consecutivo, China registró una disminución en el crecimiento de la población. Por ende, se ha reducido la generación más joven, cuya contribución al sistema de pensiones es fundamental para mantenerlo, lo que refleja el declive general de la población. Y algo más está ocurriendo. Más de 20 millones de personas se jubilarán cada año en China durante la próxima década. Esto genera presión sobre el sistema de pensiones, ya que cada vez habrá más personas que se jubilen y empiecen a cobrar, pero menos personas en edad de trabajar que puedan aportar a esos fondos. Al mismo tiempo, los jóvenes en edad laboral como Gao y Humphrey, a quienes conocimos antes, a menudo no pueden permitirse contribuir a este sistema o prefieren no hacerlo. Si me jubilara en Shenzhen, tendría que pagar unos 1.500 yuanes al mes para la pensión, es decir, $206. Eso representaría entre 20.000 y 30.000 yuanes al año. Pero con ese dinero podría viajar o incluso elegir comprarme un bolso. En cambio, si hoy aportara al sistema de pensiones, beneficiaría a otras personas y no a mí. La decisión de Gao también refleja una importante falta de confianza en el futuro de la economía de China. No hay garantías de cómo será la situación económica del país cuando tenga 65. No hay forma de saber exactamente cuánto recibiré al jubilarme. ¿Esos fondos serán suficientes como para poder cubrir mis necesidades diarias? Esta incertidumbre es uno de los motivos por los que creo que lo mejor es no pagarlo. Humphrey es investigador universitario y profesor de danza a tiempo parcial en Pekín, y también comparte esta perspectiva. Trabajaré hasta que me muera. Me mantendré en forma y viviré hasta los 90. Quiero asegurarme de que mi mente esté siempre activa, para poder seguir bailando o dando clases. La verdad es que la economía podría desplomarse. Y cualquier país corre el riesgo de que sus pensiones se desvíen o administren de forma deficiente.
La gran mayoría de los trabajadores flexibles son jóvenes que tienen menos de 40 años, y el 70% de ellos gana por debajo de $1,100 al mes. Muchos no logran satisfacer sus necesidades básicas, y tras cubrir los gastos mensuales, no les queda dinero suficiente para aportar al sistema estatal de pensiones. Pero un trabajo de tiempo completo no siempre implica más aportes jubilatorios. Esto se debe a que muchas empresas no están cumpliendo con sus obligaciones de contribuir al sistema de pensiones para sus trabajadores, y afecta al sistema. Según una encuesta reciente, solo el 28% de 6.000 empresas chinas cumplía con los requisitos de aportes al sistema de seguridad social. Esta presión creciente sobre el sistema de pensiones llevó al gobierno chino a implementar una medida histórica para abordar el problema. Los legisladores han decidido aumentar la edad de jubilación en hasta 5 años. A pesar de que China pasó de ser una de las economías más pobres y menos desarrolladas del mundo a la segunda más grande y poderosa, la edad oficial de retiro laboral no se ha modificado en absoluto, y eso es un problema. La edad de retiro de otras grandes economías como Estados Unidos, Reino Unido y Japón es mayor que en China, incluso con esta nueva política. Sin embargo, la decisión provocó malestar a nivel nacional. La dura realidad es que China se está quedando sin dinero. Entonces el gobierno necesita que los ciudadanos aportemos para las pensiones de otros. Sé que se quiere buscar el bienestar colectivo y evitar una crisis económica, pero la medida también representa una carga adicional para las personas comunes que vivimos el día a día. También hay incertidumbre sobre si aumentar la edad de jubilación reducirá las crecientes presiones sobre el sistema de pensiones y si contendrá los efectos derivados del desequilibrio generacional. Con esta estrategia, lo único que se consigue es postergar el problema, no solucionarlo. A la larga, el gobierno se verá obligado a reformar el sistema de pensiones actual. En los últimos 20 años, los mercados de lujo han experimentado un auge. Nadie parecía poder resistirse al brillo y la influencia de las tendencias de pasarela, o al menos la mayoría de las personas. Durante este tiempo, los compradores ayudaron a casi triplicar el valor del sector. Pero recientemente la situación ha cambiado, y no para bien. Tomemos esta construcción en Pekín como ejemplo. Se suponía que sería el nuevo destino más exclusivo de la ciudad para la alta moda europea. Sin embargo, ahora se ha convertido en símbolo de una tendencia inesperadamente fuera de moda. Es una situación sin precedentes. China nunca había experimentado algo así hasta ahora. Lamentablemente se ha hecho imposible seguir creciendo. Hemos entrevistado a varios analistas, y muchos de ellos coinciden en que el auge de los productos de lujo en China ha llegado a su fin. El crecimiento de la industria de los artículos de lujo a nivel mundial ha estado fuertemente impulsado por el mercado chino. Las ventas se dispararon hasta alcanzar decenas de miles de millones de dólares. Veamos este gráfico. Esta parte representa Norteamérica y esta Europa Occidental. Ambas fueron menores que la de Asia en los ingresos mundiales de 2023. Pero al igual que en muchas otras tendencias empresariales, la pandemia jugó un papel clave en esto. Y te explicaré por qué. En 2019, alrededor de 2/3 de todos los productos de lujo comprados por los consumidores chinos se adquirieron fuera de su país. Por ejemplo, en viajes a destinos turísticos populares como Londres y París. Pero cuando se cerraron las fronteras debido al COVID-19, gran parte de esos consumos se trasladaron a China. Eso produjo que ocurriera esto. Desde 2020 hasta 2023, los gastos en lujo dentro del país se dispararon. Eso hizo que la industria del lujo estuviera aún más vinculada a la economía china, que ahora enfrenta dificultades. Y esto nos lleva a hablar sobre la actualidad. Vimos una desaceleración y una contracción en el mercado global de lujo. Alrededor de 50 millones de personas decidieron optar por salir o fueron forzadas a irse del mercado de lujo en los últimos 2 años. Las marcas de lujo europeas, como LVMH, Kering, que posee Gucci, Moncler y Burberry, perdieron cientos de miles de millones en valor de mercado en 2024. LVMH, el gigante de artículos de lujo más grande del mundo, que como vimos antes todavía no ha podido terminar sus tiendas en Pekín, sufrió su peor rendimiento anual desde la crisis financiera mundial. Pero, ¿qué fue lo que salió mal? La razón principal es la desaceleración económica de China causada por la caída del mercado inmobiliario.
Los consumidores chinos han estado prestando mucha atención al sector inmobiliario y lo ven como un vehículo clave para la creación de riqueza. Hemos sido testigos de cómo la crisis del mercado inmobiliario ha barrido gran parte de la riqueza de los hogares de clase media. El otro motivo son las altas tasas de desempleo juvenil en China. Los jóvenes profesionales con aspiraciones han sido esenciales para el crecimiento de las marcas de lujo, ya que más de la mitad de los compradores más ricos de China en los últimos años nacieron después de 1990. Su creciente tasa de desempleo, representada por esta línea blanca, es mucho más alta que la tasa de desempleo nacional mostrada por la línea dorada, lo que representa otro obstáculo importante. Muchos de los clientes de lujo aspiracionales ahora están ajustando sus presupuestos y son menos propensos a gastar en artículos de alto valor. Hablemos un poco más sobre este factor. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hace 10 años, Julen Chen, de 35 años, trabajaba en JP Morgan, pero de repente comenzó a construir una influencia considerable en las redes sociales chinas. Hola, soy Juju. Se dedicaba a escribir sobre moda y estilo de vida. Tuve relación con muchas marcas de moda de diseñador. La mayoría eran internacionales. A las marcas les interesaba ingresar al mercado chino, porque en este país los consumidores compran de todo, como si no tuvieran un límite. En 2019, Julen decidió aprovechar su popularidad en redes sociales y dejó su trabajo para comenzar su propio negocio. Dedicaba la mayor parte del tiempo a hacer operaciones de comercio electrónico y actividades de ventas en directo. En China el comercio electrónico estaba creciendo muy rápido y había muchos blogueros promocionando productos. Siento que llegó un punto en el que la gente comenzó a cansarse de estar constantemente comprando productos. Muchos logramos abrir los ojos. Nos dimos cuenta de que habíamos hecho demasiadas compras y de que eso no nos hacía sentir más felices. Julen notó que los jóvenes chinos comenzaron a dejar de lado el deseo de poseer cosas y a enfocarse más en la búsqueda de experiencias. Recibí muchos mensajes de mis lectores diciendo que estaban prestando más atención a su salud mental y que en lugar de esforzarse por pertenecer a la élite, tener trabajos prestigiosos y alcanzar el éxito, se estaban enfocando más en sí mismos. Fue entonces cuando decidí cambiar el modelo de negocio, organizar talleres, eventos y retiros enfocados en el autoconocimiento. Muchas empresas se han beneficiado de que los jóvenes consumidores chinos estén priorizando las experiencias sobre los lujos. Al parecer, ahora a los jóvenes les interesan más cosas como la fotografía que comprar productos de lujo. Por ejemplo, en 2024 las marcas líderes en ropa deportiva casual Lululemon y Arc'teryx experimentaron un fuerte crecimiento en sus ventas anuales en la plataforma china Tmall. También están los llamados dupes, que son réplicas de alta calidad de productos costosos que han encontrado un gran mercado en las plataformas de comercio electrónico. Muchos consumidores están optando por comprar estas imitaciones porque consideran que lucen como las originales y en realidad no les interesa llevar logotipos, ya que prefieren pasar desapercibidos. Además, son productos mucho más baratos, por lo que esta tendencia está teniendo mucho éxito en China. A menos que veas el producto con etiqueta, es difícil notar la diferencia. Original, imitación, original, imitación, original. ¿Ves lo parecidos que son? Sin embargo, eso no es todo. El presidente Xi Jinping tiene una idea definida en mente sobre alcanzar la prosperidad común. Eso significa que aspira a que todas las personas estén en condiciones relativamente similares en términos de riqueza material y estatus social. Eso realmente ha disuadido a muchas personas adineradas en China de presumir sus riquezas y, en consecuencia, sus ganas de comprar productos de lujo se han reducido en gran medida. Debido a esto, muchas marcas están cambiando su enfoque hacia sus clientes con mayor poder adquisitivo. Ahora las marcas de lujo están centrando su atención en sus clientes VIP, que son el grupo más rico de personas que aún tiene capacidad de consumo. Por ejemplo, están abriendo nuevas exposiciones y organizando desfiles de moda y conciertos musicales solo para atraer a los consumidores jóvenes chinos, que son esenciales. Así que la fiesta podría haber terminado, al menos por ahora, con la era de crecimiento extraordinario de China llegando a su fin, y esas tiendas insignia inacabadas como monumentos a esta nueva normalidad.
Es probable que las ventas en la segunda economía más grande del mundo sigan siendo bajas en 2025. Ahora las empresas como LVMH están enfocando su atención en lugares como India, el Medio Oriente y el sudeste asiático, con la esperanza de compensar parte de la caída. Las personas en China están buscando dónde comer barato. Esto se debe a que muchos sienten que el dinero no les alcanza. Varios platos económicos como estos se han vuelto virales. En especial sitios accesibles como este restaurante japonés llamado Saisería. Pero estas ofertas no son lo único que China adoptó de Japón, sino que preocupa que su economía empiece a parecerse a la japonesa. Muchas personas en China hoy están preocupadas. Temen que el país viva lo mismo que Japón hace unos 30 años. Eso implica crecimiento estancado, una crisis inmobiliaria, la caída de los bonos, un mercado crediticio débil y una población envejecida. Todo esto, con un aumento de precios casi nulo. China está atravesando el periodo deflacionario más prolongado en lo que va de este siglo. Y eso está impulsando la austeridad entre la población china. Pero en este momento los legisladores necesitan que la gente consuma. Si los consumidores siguen adoptando un enfoque de ahorro en vez de gastar dinero, los ingresos de las empresas serán menores y eso tendrá un impacto negativo en los salarios. Es un ciclo que no se detendrá. La única manera de evitarlo sería que Pekín aprenda de las devastadoras décadas perdidas de Japón, antes de que sea demasiado tarde. Esta es Tokio, la ciudad más grande del mundo y la que más rápido crece. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo un gran crecimiento económico que alcanzó su pico máximo en los 80. El crédito era barato, el yen era fuerte y la economía prosperaba. Confiados, los consumidores se endeudaban para comprar propiedades y acciones en alza. Y al mismo tiempo, las empresas nacionales gastaban a lo grande tanto dentro como fuera del país. Pero con el fin de la década, también llegó el declive de muchas fortunas. El mercado japonés comenzó a caer. La crisis empezó con los 90. Día tras día, el yen sigue perdiendo valor. Y eso genera un clima de frustración en la bolsa de Tokio. Así empezaron las décadas perdidas. El sector inmobiliario colapsó. Hubo una crisis de deuda. Y las personas acudieron a la seguridad de los bonos del gobierno. Japón entró en lo que se conoce como una recesión de balances. Esta es la primera cuestión que hay que entender. Imagina que compras una casa a modo de inversión. Pides un préstamo y confías en que el valor de la propiedad aumentará. Pero de repente, los precios comienzan a caer. Entonces te sientes más pobre, a pesar de que tus ingresos familiares no cambien. Esto lleva a que gastes menos, pagues la deuda y guardes lo que puedas para el futuro. Pero ahorrar es algo bueno, ¿verdad? Bueno, no necesariamente. Para que la economía funcione, algunos deben ahorrar y otros deben pedir prestado. Que todos ahorren y nadie tome préstamos lleva a una gran contracción económica. En teoría, los bancos centrales tienen maneras de controlar esto. Por ejemplo, Japón redujo las tasas de interés durante años para incentivar los préstamos y las inversiones. Esa es solo una estrategia. Pero si las personas y las empresas creen que la economía seguirá deteriorándose aún más, es probable que consideren que ahorrar sea la decisión más prudente. La política monetaria solo funciona si hay quienes quieran tomar préstamos. Sin estos actores, no sirve de nada y se vuelve inútil. Lo que nos lleva a analizar la segunda cuestión. Cuando las instituciones financieras reciben este dinero, necesitan invertirlo en algún lugar para que genere ganancias. Pero si el sector privado no toma préstamos, el único prestatario que queda es el gobierno. Entonces, esto lleva a que los inversores busquen comprar bonos del Estado. Y ocurre lo mismo que con las tasas de interés de Japón. A medida que cada vez más inversores entran en el mercado, la demanda sube y los rendimientos de los bonos comienzan a caer. Así es como los rendimientos de estos bonos llegan a ser tan bajos. Esto perjudica a los bancos, ya que afecta de forma negativa sus ganancias. También disminuye los ingresos que generan los planes previsionales y limita las oportunidades de quienes buscan invertir con el objetivo de generar una rentabilidad estable.
Y algunos sectores en China ya están experimentando este fenómeno. Los rendimientos de los bonos han bajado. La caída fue tal que hasta alcanzaron un mínimo histórico a principios de este año. En julio de 2024, la emisión de préstamos nuevos en China fue negativa. Es decir que ese mes, la gente devolvió más dinero del que pidió prestado. Era la primera vez en 19 años que ocurría algo así. Tal como ocurrió en Japón en los años 90, esto se debe a una crisis inmobiliaria generalizada. Durante años, se consideró que las propiedades eran la inversión más segura. De hecho, en su apogeo, los bienes raíces llegaron a representar el 75% de la riqueza de los hogares. Con la caída del precio de las viviendas, la confianza de los consumidores ya no es la misma, porque ven cómo su patrimonio disminuye y sienten que su situación económica empeora. A estos problemas se suma la situación demográfica actual de China. Su población disminuye y es cada vez más vieja, al igual que ocurrió en Japón. Es un claro ejemplo de cómo los componentes humanos y psicológicos también influyen. Desde mi punto de vista, la economía de China no está en su mejor momento, al menos comparada con hace 2 años. Y creo que la situación seguirá empeorando. Mo Li Xiao es una profesional de 25 años que vive en Shanghái. Ella usa aplicaciones populares como Dianping y Meituan para encontrar descuentos en restaurantes. Este es un hábito que se ha vuelto común entre millones de personas como ella. Cada vez que iba al centro comercial, antes solía comer en los restaurantes más exclusivos, en los pisos superiores. Pero ahora elijo los del nivel B1, que son en su mayoría de comida rápida. Para atraer a más clientes, muchos negocios emplean cupones de descuento y promociones. Y solemos probar esos. Aunque la actual crisis económica de China se asemeja a la que vivía Japón a principios de los 2000, hay factores clave que podrían marcar la diferencia y permitir que la recuperación sea posible. Veamos qué ocurrió en 2024. Los préstamos a la industria crecieron más de un 12%. La infraestructura subió y el desarrollo inmobiliario se mantuvo positivo. En conjunto, se puede observar una tendencia. En general, el sector privado sigue pidiendo préstamos. Los economistas también destacan que China tiene un mayor margen para la urbanización en comparación con el Japón de los años 90 y su mercado interno es mucho más grande. Además, China destaca por su innovación. Alibaba y Tencent son empresas líderes en el sector tecnológico a nivel mundial. De hecho, China supera ampliamente a Estados Unidos en cantidad de desarrolladores de software, ya que tiene alrededor de 3 veces más. Si bien no hay certezas de que China viva una revolución tecnológica, hay acontecimientos recientes que merecen atención. Creo que estos apuntan a que existe la posibilidad de que China experimente avances tecnológicos significativos que en verdad podrían modificar el rumbo de su economía en el futuro cercano. Por último, este país puede evitar los errores que Japón cometió durante sus décadas perdidas. China no tiene por qué vivirlo. En Japón perdimos una generación porque no entendíamos cuál era el problema. Ahora, los legisladores y el gobierno chino pueden analizar lo que le ocurrió a Japón y tomar mejores decisiones. En medio de una recesión como esta, en la que cada individuo toma decisiones lógicas pero el resultado colectivo es incorrecto, el gobierno debe intervenir para mantener la economía a flote.